quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16, y escuchemos la palabra de Dios y el último sermón del año 2024. El mensaje se llama Nuestro Hogar Eterno. Nuestro Hogar Eterno. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Nuestro hogar eterno. Esta es la palabra de Dios. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en búsqueda de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Oremos. Te damos gracias, Señor, que nos has dado tu palabra durante este año 2024. Te damos gracias que nos has permitido abrirla, enseñarla, predicarla, memorizarla, creerla, atesorarla. Y ahora, Señor, en nuestra última predicación de este año 2024, volvemos a pedirte lo que te pedimos cada vez que abrimos tu palabra. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio en este pasaje. Podamos creerlo y al creerlo, Señor, ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a hacer una pregunta y esta pregunta, la respuesta es bastante obvia. Si te dieran la opción de invertir en la renta de una casa o invertir en la compra de una casa, ¿cuál sería tu decisión? Obvio, ¿no? Obvio. Quiero invertir en lo que va a ser mi casa, en lo que posiblemente va a ser la casa de mis hijos o de mis nietos. Pero quiero invertir en algo que no sea pasajero. Quiero invertir en algo que dure. Quiero invertir en algo que sea, de ser posible, eterno. La respuesta es bastante obvia. Quiero invertir mi tiempo, mi energía, mi dinero en algo que va a durar. Todos nosotros sabemos, todos nosotros sabemos que este lugar no puede ser nuestro hogar. Este lugar no es nuestro hogar, sino que nos espera un hogar eterno, al cual Jesucristo les dijo a sus discípulos: voy a preparar un lugar para que ustedes estén donde yo esté. Y esto es cierto. Esto es cierto. Vamos caminando hacia allá. Pero si este es nuestro lugar eterno, ¿por qué pareciera muchas veces que deseamos más la ciudad del hombre que la ciudad de Dios? ¿Por qué a veces pareciera que anhelamos más la aprobación del mundo y la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios? ¿De qué está hablando este pasaje? ¿De qué habla el libro de Hebreos? El libro de Hebreos fue escrito, no sabemos el autor, posiblemente Pablo, pero no sabemos quién fue el autor. Y el libro de Hebreos fue escrito a una segunda generación de cristianos judíos, quienes estaban atravesando por una situación muy difícil de persecución en su vida. Y estaban seriamente tentados a regresar al judaísmo y olvidarse de Jesús por causa del sufrimiento que estaban experimentando.
que era algo bastante serio. Si dejo a Cristo no voy a sufrir. Si dejo a Cristo nadie se va a burlar de mí. Si dejo a Cristo mis hijos pueden estar seguros. Si dejo a Cristo puedo regresar a casa. Y el autor de Hebreos, desde el primer capítulo, empieza a decirles: Cristo es mejor. No tienes que regresar al judaísmo. Cristo es mejor. Cristo es mejor que los profetas. Cristo es mejor que los ángeles. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que Aarón. Cristo es mejor que todo el sistema sacrificial judío. Cristo es mejor. Cada capítulo, con algunas advertencias, siempre es: Cristo es mejor, Cristo es mejor, Cristo es mejor. Y el capítulo 10, el versículo 39, donde del versículo 19 al versículo 39 del capítulo 10, es un llamado a la perseverancia en la fe. Y él dice lo siguiente: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y entonces empieza el capítulo 11, y muchos de ustedes saben que el capítulo 11 es llamado el capítulo de los héroes de la fe. Y el capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y entonces empieza a hablar acerca de Abel, y empieza a hablar acerca de Noé, y empieza a hablar acerca de Abraham, y empieza a hablar acerca de Sara, y empieza a hablar acerca de Moisés, y empieza a hablar acerca de Gedeón, y de una serie de hombres y mujeres de fe que sabían que este mundo no es su hogar, sino que había un hogar eterno que les estaba esperando. Y la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: si está este hogar eterno esperándonos, ¿cómo debemos de vivir entonces mientras estamos en este hogar temporal? Y la respuesta es bastante obvia y la hemos escuchado en los testimonios. La respuesta tiene que ver con la fe. La respuesta tiene que ver con la fe. Pero la pregunta es: ¿cómo es la fe con la que debemos vivir? ¿Cómo es la fe? ¿Cuáles son las características de la fe que tenemos, con la cual tenemos que vivir mientras estamos en este hogar temporal y mientras estamos marchando a nuestro hogar eterno? ¿Cuáles son esas características de esa fe? Si tienes el bosquejo, no sé si todavía hay ahí en la parte de atrás, pero son 3 características en estos versículos del 13 al 16. Y lo primero es una fe que perdura. Una fe que perdura. Lo segundo es una fe que te habla, te va a decir algo. Y lo tercero es una fe que recompensa. Una fe que perdura, una fe que habla, que te va a hablar y va a hablar a otros, y una fe que recompensa. Esas son las 3 cosas que vamos a ver en estos versículos del 13 al 16 del capítulo 11 de Hebreos. Entonces hablemos de una fe que perdura. Vean por favor cómo empieza este versículo. Todos ellos vivieron por la fe. ¿Quiénes son ellos? Está hablando de Abraham, está hablando de Sara, está hablando de Noé, y acaba de hablar al principio de Abel. Y lo que está diciendo es: vivieron por la fe, una fe que perdura. Estoy seguro que tú y yo conocemos a personas que una vez los vimos en la iglesia, los vimos por años en la iglesia, posiblemente crecimos con ellos en la iglesia, y ahorita no están en la iglesia. Y si les preguntas el por qué no están en la iglesia, te van a decir muchas cosas que yo creo que son reales. Gente que ha sido lastimada en la iglesia, algunas cosas que son completamente irreales, porque el Dios en el cual creyeron, un Dios imaginario, y entonces este Dios me falló, pero es un Dios completamente imaginario. Pero hay situaciones que realmente son reales, pero ya no están en la iglesia. ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué fue lo que pasó con su fe? El autor de Hebreos está hablando acerca de Abraham y Sara,
que ellos vivieron por la fe. Fe en las promesas de Dios fue una de las características de la vida de Abraham y de Sara, una fe que permaneció con ellos, que duró con ellos hasta que ellos murieron. Pero noten por favor lo siguiente que dice el versículo 13. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Interesante, ¿no? Vivieron por fe y murieron sin haber recibido lo que Dios les prometió. Y eso pareciera ser una razón por la cual abandonar la fe. Tú me prometiste esto y no me lo diste, y entonces ahí te ves. Pero ellos no. Ellos permanecieron en la fe perduró en ellos a pesar, dice el texto muy claro, sin haber recibido las cosas prometidas. Y sin embargo ellos no abandonaron la fe. Y alguien pudiera decir, pues qué tontos, fueron engañados por Dios y mira, murieron y Dios no les contestó. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuáles fueron las promesas de Dios para Abraham? ¿Cuáles fueron las promesas de Dios para Abraham? Entonces tenemos que irnos al libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y aquí tenemos entonces las promesas, la promesa que Dios le hizo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Lo primero que Dios promete es una tierra. ¿A dónde? No lo sé. Dios no le dijo a Abraham, simplemente le dijo, sígueme, deja tu tierra, deja Ur de los Caldeos y sígueme. Y cuando Abraham fue a decirle a Sara, Dios me ha dicho que nos vayamos de aquí, ¿qué creen ¿qué creen que toda esposa le va a preguntar a su esposo si le dice que nos vamos a mudar? ¿A dónde? Pues no sé. Pues primero averigua a dónde y entonces hacemos planes, ¿no? Dios no le dijo a dónde, pero lo que Dios le prometió es una tierra, lo que es la tierra de Palestina. En segundo lugar, Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Básicamente las promesas de Dios fueron una tierra y en segundo lugar una descendencia, por medio de la cual va a llegar el Mesías, por medio del cual todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Pero ¿qué es lo que pasa con Abraham? ¿Qué es lo que pasa con Abraham? ¿Qué pasa con las promesas que Dios le hizo a Abraham? Acabamos de terminar una serie hace algunos meses que se llamó Gente Real en un Mundo Real con un Dios Real. Y después de algunos años, pasaron 10 años, llegamos a Génesis capítulo 15 y Dios le dice y Abraham le dice a Dios, Señor, ¿dónde está la promesa? Especialmente hablando acerca de la descendencia, ¿sí? Habían pasado 10 años de que Dios le prometió algo. ¿Alguna vez alguien se ha tardado 10 años en prometerte algo? ¿Todavía lo recuerdas? ¿Todavía esperas que después de 10 años esa persona te cumpla? Hay una persona a la cual le voy a hablar el último día de este año y le voy a decir, muchas gracias por la promesa que me hiciste, te libero de la promesa, porque no la cumplió, ¿sí? Pero esperar 10 años por una promesa. ¿Y qué con respecto? La promesa era la descendencia, la que Abraham le dice a Dios en Génesis capítulo 15. Sara es estéril. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Y qué con respecto a la promesa de la tierra? Abraham vivió toda su vida no siendo poseedor de la tierra. ¿Sabes cuál fue la única tierra que Abraham poseyó al final? Fue la tierra que compró para sepultar a Sara. O sea, Abraham no tenía, la promesa de Dios no se había hecho real y la única tierra que tenía era la tierra que compró para poder sepultar a su esposa. Así que sigamos viendo el texto. Dice, todos ellos vivieron por la fe, murieron sin haber recibido las cosas prometidas, y después dice, más bien
las reconocieron a lo lejos, o como dice la Reina Valera, las saludaron a lo lejos. ¿Qué significa esto? Por causa de su fe, Abraham y Sara vieron lo que otros no podían ver. Vieron lo que otros no podían ver. Señor, tú has prometido una descendencia, y Dios confirma la promesa y la confirma la promesa y le dice que va a ser más. Cuenta las estrellas, va a ser mucho más que las estrellas. Puedes contar los granos de arena en la playa, va a ser mucho más tu descendencia. Pero Abraham está solamente al final de su vida con un solo hijo, el hijo de la promesa. No estoy contando a Ismael, estoy contando a Isaac. Y solamente está contando a uno. Y Dios le dijo que a través de su descendencia iba a ser abundante, pero solamente tiene uno. ¿Y la tierra? Él vive en medio de naciones paganas, en medio de personas que quieren hacerle daño, y él está ahí. Pero el texto dice que Abraham y Sara, en lugar de reclamarle a Dios, no fueron perfectos, y lo sabemos, y hablamos de eso en la serie que mencioné hace un momento. Sin embargo, dice que reconocieron a lo lejos, saludaron, vieron lo que Dios les había prometido. O sea, para ellos fue real, tan real que podían verlo y podían decir. Es como si ahorita Dios le abriera una ventanita a Juan Carlos, que se quedó sin trabajo el 20 de diciembre, y de repente Dios le abriera una ventanita y le dijera que para el 15 de febrero ya tiene trabajo, ¿no? Pero ahorita no tiene trabajo. Pero Dios le abre esa ventanita y entonces Juan Carlos dijera: mira, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Y es exactamente lo que Abraham y Sara experimentaron al conocer el carácter, la persona, la presencia del Dios que les había llamado. Aunque ellos no experimentaron en plenitud las promesas de Dios, pudieron verlas y pudieron saludarlas. Mira dónde voy a estar. Ahora, hay una pregunta que posiblemente te estés haciendo. No, pero dime por qué Dios no. ¿Por qué Dios no cumplió con las promesas? Sabes, una de las cosas que tenemos que entender en la vida cristiana, en primer lugar, somos llamados a vivir por fe, que esto significa confiar en Dios. No estamos hablando de una fe ciega, confiar en Dios. Pero lo otro que tenemos que entender es que muchas o algunas de las promesas de Dios, verdaderamente, no las que te puedas imaginar, no se van a cumplir en plenitud en esta tierra. Ahora, nosotros estamos muchos años después de Abraham y sabemos que Dios le cumplió a Abraham con todas sus promesas, y todavía falta algunas cosas en plenitud. Por ejemplo, la promesa de la descendencia. Nosotros sabemos, y es lo que acabamos de celebrar, hace 2000 años Dios cumplió la promesa de un descendiente de Abraham, del linaje de David, Jesucristo, quien nació para hacer bendición a todas las naciones. Dios lo ha cumplido. Y la promesa de la tierra es una tierra que no es la tierra física de Palestina, es nuestra patria celestial en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Nosotros lo sabemos. Nosotros podemos ver hacia el pasado. Abraham veía hacia el futuro, y nosotros podemos ver cómo Dios sí cumplió, y todavía falta en plenitud que cumpla algunas otras cosas. Pero, por ejemplo, Dios ha prometido perdonar todos nuestros pecados, y Dios lo ha hecho a través de lo que Jesucristo pagó en la cruz. Mas sin embargo, todavía tengo problemas con mi pecado. ¿Y cuándo Dios me va a librar de ese pecado? En la cruz, Dios ha hecho 3 cosas. En primer lugar, me dio la libertad de la pena del pecado.
La pena del pecado es la muerte. Jesucristo pagó con su muerte. Soy libre de la pena del pecado. En segundo lugar, a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz, Él me da la libertad de el poder del pecado en la vida diaria. Mi relación con el pecado ha cambiado. Antes era esclavo del pecado, ahora no soy esclavo del pecado. Lucho con el pecado, pero ahora puedo decirle no al pecado y muchas veces le digo sí al pecado. Pero Él me ha dado la libertad del poder del pecado en mi vida diaria. Ya no soy esclavo, estoy muerto al pecado. Pero en tercer lugar, a través de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección gloriosa, Dios me ha dado la libertad de la presencia del pecado. Pero eso todavía no se ha cumplido. Eso todavía no se ha cumplido. Pero va a llegar un momento en los cielos nuevos y en la tierra nueva, cuando nuestro Señor regrese, que ya no vamos a tener ningún problema con el pecado. Y cómo lo anhelo. Y cómo lo anhelo. Y espero que tú también lo anheles. Eso es lo que deseamos. Tengo una pregunta para ti. Abraham y Sara vivieron en un mundo real, como hablamos en la serie, con problemas reales, mas sin embargo su fe perduró. En medio de problemas de infertilidad, en medio de Abraham tener que ir a rescatar de unos bandidos a su sobrino Lot, en medio de que Dios le dice: oye, esta es tu descendencia Isaac, ahora quiero que vayas al monte Moriah y lo sacrifiques. ¿Qué está pasando? En medio de situaciones difíciles. Ahora mi pregunta para ti es: ¿cómo está tu fe terminando el año 2024? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe está más fortalecida? ¿O tu fe está tambaleándose? Que ha habido momentos en que dices: Señor, ¿dónde estás? ¿De verdad es cierto todo esto que he creído? ¿De verdad es cierto todo esto que he creído? Uno de los hombres que Dios utilizó para predicar el evangelio y ganar miles de almas se llamó Billy Graham. Él está con la presencia del Señor. Pero una de las cosas de este hombre, al igual que todos nosotros, un hombre de fe, pero un hombre con problemas, dice que él todos los años hacía un retiro personal a las montañas para preguntarse y leer las escrituras de que si era verdad todo lo que predicaba. ¿Es verdad lo que estoy predicando en un mundo difícil, en un mundo que sufre? Yo todavía batallando. ¿Es verdad lo que creo, lo que predico? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? El sufrimiento y los problemas no es un problema solamente de nosotros los creyentes, es un problema de los no creyentes también. Pero a diferencia de los no creyentes, nosotros como cristianos enfrentamos el sufrimiento de tres maneras diferentes. La primera de ellas es que sabemos que el sufrimiento va a cesar y lo que viene va a ser muchísimo mejor. Tanto mejor que Pablo dice que no tiene comparación los sufrimientos que tenemos ahorita con la gloria venidera y con lo que vamos a experimentar. Va a llegar un momento, y esa esperanza de ese momento fue lo que dio a los esclavos en los Estados Unidos. Les dio la esperanza en medio de sus sufrimientos y les dio el deseo de escribir cantos espirituales. Y la mayoría de los cantos espirituales hablaban de me espera un hogar. El sufrimiento que estoy experimentando no es lo único que voy a experimentar. Me espera un hogar. Nuestro sufrimiento, lo primero es que no es lo único y viene algo mejor. En segundo lugar, no sufrimos solos, sino que Dios ha prometido, como mencionó Juan Carlos, estar con nosotros en las tormentas y darnos el poder en medio de las tormentas para maravillarnos y poder decir: ¿quién es este? ¿Quién es este? No sufrimos solos, sufrimos con el que sufrió.
Sufrimos con el que sabe cómo es vivir en este mundo caído. Sufrimos con el que sabe y que nos puede decir te entiendo. Y sufrimos con aquel que tiene el poder, si es su voluntad, de sostenernos en medio de ese sufrimiento o sacarnos de ese sufrimiento. Y en tercer lugar, Dios nos ha dado un precioso regalo que es la iglesia, porque sufrimos y sufrimos en comunidad. Nuestro sufrimiento es diferente al sufrimiento y los problemas que enfrenta una persona que no es creyente. Sabemos que hay una esperanza futura, sabemos que no sufrimos solos, Dios está con nosotros. Y número 3, Dios nos ha dado un precioso regalo que es la iglesia. No sufrimos solos. No sufrimos solos. Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida Juntos, hablando acerca de la bendición de la iglesia, que puede ser la iglesia, que debe de ser la iglesia en medio del sufrimiento, él escribió lo siguiente: el cristiano necesita a otro cristiano que le hable la palabra de Dios. Lo necesita una y otra vez cuando se siente inseguro y desanimado. Porque si solo no puede ayudarse a sí mismo sin desmentir la verdad, necesita a su hermano hombre como portador y anunciador de la palabra divina de salvación. Necesita a su hermano únicamente por Jesucristo. El Cristo en su propio corazón es más débil que el Cristo en la palabra de su hermano. Su propio corazón está inseguro, el de su hermano está seguro. Y esto también aclara el objetivo de toda comunidad cristiana: encontrarse unos con otros como portadores del mensaje de salvación. Si no lo sabes, Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano alemán quien se opuso a la Alemania nazi y por eso fue asesinado. Fue un mártir. Qué bendición el no sufrir solos. Y Dios nos ha dado este regalo. Cuando te pregunto cómo está tu fe, espero que haya un momento en el cual digas: me fortaleció este hermano, me fortaleció mi grupo de estudio bíblico en la iglesia, me fortaleció, porque Dios no nos manda solos. Dios nos ha dado su presencia, su esperanza y una comunidad preciosa que es la iglesia. Por favor, querida iglesia y queridos amigos, no te ahogues tú solo en un vaso de agua. Te vas a sorprender de que otros tienen tus mismas debilidades, tus mismos problemas, y va a ser una bendición que los escuches como escuchamos el día de hoy. Pero saben que bueno, dejen antes de decir algo que no escuchamos el día de hoy. Para las personas que no son creyentes, si estás aquí con nosotros o nos estás escuchando, en primer lugar déjame preguntarte, ¿qué tipo de esperanza tienes? Si ya has sacado a Dios de la jugada y solamente esto es lo real, ¿qué tipo de esperanza tienes? Y en segundo lugar, ¿cuál es la fuente de tu esperanza cuando las cosas se ponen mal? Nosotros sí tenemos una verdadera esperanza y una verdadera fuente. Déjenme rápidamente decir, fue una bendición escuchar todos estos testimonios y estoy seguro que muchos de ustedes se quedaron con las ganas de compartir y ahorita lo pueden hacer cuando salgamos. Pero algo que no escuchamos es venir a alguien a decir: me detectaron cáncer en este año, le he pedido a Dios que me lo quite y no me lo ha quitado y le doy gracias a Dios por ello. No lo escuchamos. Y ha sido una bendición escuchar lo que escuchamos. Ha sido una bendición escuchar a Beatriz decir: Señor, yo voy a entrar al quirófano, si tú me llevas, es ganancia para mí. Y si me quedo y me permites todavía estar con mi hija, es ganancia para mí. Pero que cuando, como dice ahí el texto, las promesas parecen no cumplirse, podemos verdaderamente decirle a Dios gracias y podemos entonces que nuestra fe perdure, persevere y no seamos como algunos que ya no están con nosotros. Juan dice que nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros estarían aquí con nosotros.
Este texto habla acerca de una fe que perdura y que nos va a llevar hasta nuestro hogar eterno. Pero lo segundo que habla este texto, Marco, ya te pasaste, tus 3 minutos ya se pasaron. Lo segundo que habla este texto es una fe que habla. Vean por favor lo que dice la última parte del versículo 13 y el 14. Dice, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. ¿De qué está hablando? De esta fe que habla. Estamos hablando de una fe que perdura, que persiste, que persevera. Pero esta fe que habla, no estoy diciendo que esta fe es la que vamos a compartir a otros. Estoy hablando de una fe que habla a nosotros mismos, que nos dice algo, y lo que nos dice es nuestra identidad. Nuestra fe define nuestra identidad. ¿Quién eres? Y la respuesta a quién soy: soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Soy un hijo de Dios. Esa es mi verdadera identidad. Y puesto que este mundo es un mundo temporal, entonces aquí yo soy un peregrino y un extranjero. ¿Qué es lo que dijo Abraham? ¿Y qué es lo que dijo José? Abraham en Génesis 23:4 él dice: entre ustedes yo soy un extranjero, cuando realmente él era el poseedor de toda la tierra, porque Dios se lo había prometido. Pero él dice: yo soy un extranjero. Y en Génesis 47:9 José dice: yo tengo 130 años, Jacob, perdón, mis años de andar, ¿qué? Peregrinando, y mis antepasados peregrinos. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, Pedro dice y nos llama: ustedes que son peregrinos y extranjeros en este mundo, y pum, nos manda a hacer algunas cosas. ¿Cuál es tu identidad? Hace un momento dije, pareciera que anhelamos más la ciudad del hombre que la ciudad de Dios. Pareciera que anhelamos que el mundo nos diga cuál es nuestra identidad, y abrazar los valores de este mundo que nos va a definir a través de lo que tienes, de lo que te percibes, en lugar de tomar nuestra identidad de quien verdaderamente me ha creado y me ha redimido, que es Dios, y empezar a verme a mí mismo como lo que la Biblia dice que soy. Y soy un peregrino y soy un extranjero en este mundo, al cual soy llamado a ser la luz y la sal, no a apartarme. Pero soy un peregrino y soy un extranjero. Nuestra identidad debe de venir de nuestra relación con Dios, y el hecho de que aquí somos peregrinos y extranjeros y ciudadanos del cielo. Esa es mi verdadera identidad. Y cuando entiendo esto, entonces va a cambiar la manera en la cual invierto mi tiempo, mis energías, mi dinero, lo que voy a estudiar, cómo voy a trabajar, etcétera, etcétera. Miren por favor, versículo 15: si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ello. Ahí está Abraham y Sara en medio del desierto, y de repente no hay que comer. Génesis capítulo 12, después de que llegaron a Palestina. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham dice: me voy a Egipto. Y se metió en graves problemas a su esposa por no confiar en Dios. Pero noten por favor lo que dice el pasaje: si hubieran estado pensando en aquella patria. ¿De dónde salí? Salí de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad importante de ese tiempo. Era una ciudad amurallada. Y aquí estoy en medio del desierto viviendo en una tienda. Si estuviera pensando en
como estaban pensando los hebreos, a los cuales los recipientes de esta carta, ¿por qué no regreso al judaísmo? Y me evito todos estos problemas. Y estoy seguro de que Abraham y Sara fueron tentados a esto, mas sin embargo no regresaron jamás a Ur de los Caldeos. No regresaron a Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque estaban esperando una patria mejor. Ahorita lo vamos a ver en el versículo 16. Pero a lo que voy es esto. Es que cuando tu identidad está definida por lo que Dios dice de ti y eres peregrino y extranjero, entonces esto va a cambiar la manera en la cual vas a vivir en este mundo. Los cristianos eran conocidos en el tiempo de los romanos, eran conocidos por ir a rescatar los niños y las niñas que los ciudadanos romanos abandonaban en el bosque simplemente porque no les gustaba. Tuve una niña, no me gusta, no quiero a las niñas, pum, la abandono, la tiro en el bosque. No me gustó el color de la piel del niño que acaba de tener mi esposa, lo abandono en el bosque, no hay ningún problema, nadie los iba a juzgar en esa cultura. Sus valores, infanticidio, aborto el día de hoy. ¿Y qué hacían los cristianos? Los cristianos iban a esos bosques a rescatar a esos niños, a criarlos, a educarlos en la fe. ¿Qué es lo que hacían los cristianos en tiempos de pandemias, en tiempos de enfermedades? Iban y a costa de su propia salud iban a atender a los enfermos, creyentes y no creyentes. Algunos de ellos se enfermaron y murieron, otros no. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que la muerte no era lo único y que Dios les estaba esperando del otro lado. Por eso es que lo hacían. Me gustan mucho leer biografías de cristianos. Y en mis primeros años como cristiano leí la biografía de un hombre que se llamaba George Mueller, un alemán que fue a Inglaterra y a través de la oración abrió orfanatorios, y en base a pura oración sostuvo estos orfanatorios. No había leído de alguien más que hiciera esto hasta que hace un mes leí la biografía de una mujer americana llamada Lillian Trasher. Se le conocía como la mamá de El Nilo, y una mujer que estaba a punto de casarse con un pastor y que iba a servir a Dios, y ella dijo no. A punto de casarse, ella dijo no, yo creo que Dios me está llamando a ser misionera, y se fue a Egipto y abrió el primer orfanatorio en ese país. Pero lo que me sorprendió de su biografía es ver que al igual que George Mueller, esta mujer a pura oración sostuvo a niños y a viudas. Y llegaba la tarde de un día y abrían la alacena y no había nada en la alacena. Y un hombre le decía, y no está preocupada, Dios va a proveer, Dios es el que me trajo aquí. Y Dios movía cielo, mar y tierra para que al otro día los niños tuvieran comida. Lillian Trasher, Lillian con doble L, Trasher como trash, basura, H-E-R, ¿sí? Véanlo, búsquenlo. Increíble, increíble. O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué hay gente que invierte sus vidas cuando pudieron haber hecho otra cosa? Cuando pudiste haber dedicado a la medicina y hacerte rico, y de repente estás en el Perú atendiendo a los pobres. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué invertimos en plantación de iglesias? Porque sabemos que la verdadera riqueza está en los cielos. ¿Por qué padres exhaustos, madres exhaustas, todavía con paciencia y con amor están ahí con sus hijos enseñándoles la palabra de Dios? Porque saben que esta es la verdadera inversión, la inversión más importante que sus hijos pueden tener, el tesoro más importante que sus hijos pueden tener.
La verdadera fe te habla acerca de tu identidad y tu identidad te hace entonces trabajar en este mundo de una manera diferente. Y por último, C.S. Lewis dice lo siguiente: si nos encontramos con un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Si tienes que dices es que nada me llena, es que hay otro mundo que es mucho más real que este. Y entonces cuando lo adoptas y lo tomas, vas a cambiar tu manera de vivir en este mundo. Pero por último, esta es una fe que recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Dice: antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Cuál es la recompensa a una fe que perdura y que persiste? A una fe que te habla. La recompensa es nuestro hogar eterno en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y eso es lo que Abraham, Sara, Noé, Abel, Gedeón, Moisés, Elías y todos los héroes citados ahí en Hebreos 11 vieron, saludaron, creyeron, se gozaron en medio de situaciones difíciles de su vida. Ahora, me encanta este pasaje porque dice: por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. ¿Sabes cómo Dios se presenta cuando se le presenta a Moisés? ¿Sabes cómo Dios se presenta? Y dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hombres perfectos, para nada. Pero Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hombres y mujeres que perseveraron en su fe, que su fe les habló y entonces transformó su manera de ver el mundo y cómo vivir en este mundo. Yo no me avergüenzo, dice Dios, de ser llamado su Dios, y les he preparado una ciudad. La recompensa es entrar en nuestro hogar eterno. Ahora, ¿cómo es nuestro hogar eterno? Me voy rápido. John Piper lo describe de esta manera: en nuestro hogar eterno, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, no habrá contaminación. ¿Alguien dice amén? No habrá grafitis. Gracias, Señor, por una ciudad libre de grafitis. Sí. Ni basura, ni pintura descascarada, ni garajes podridos, ni céspedes secos, ni botellas rotas, ni conversaciones ásperas en la calle, ni enfrentamientos directos, ni conflictos domésticos, ni violencia, ni peligros nocturnos, ni incendios provocados, ni mentiras, ni robos, ni asesinatos, ni vandalismo, ni fealdad. La ciudad de Dios será perfecta porque Dios estará en ella. Él caminará en ella, hablará en ella y se manifestará en cada parte de ella. Todo lo que es bueno, bello, santo, pacífico, verdadero y feliz estará allí, porque Dios estará ahí. Este es el hogar que nos espera. Esta es la recompensa. Pero no es porque algo que tú hiciste, porque la fe que perdura y la fe que te habla y la fe que te va a dar una recompensa te es dada por Dios y es sostenida por Dios. Vean por favor Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, o como dice la Reina Valera, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Si estás aquí preguntándote, ¿cómo puedo tener esta fe? No es algo que tú vas a sacar de ti mismo, es algo que se te da. Y si se te da, entonces vas a permanecer, vas a perdurar, eres llamado a crecer, sí. Pero al final se trata de Jesucristo. Se trata de lo que Él te ha dado. Él es el iniciador, el autor.
Y Él es el perfeccionador. Él es el que está caminando contigo. Él es el que es paciente cuando no tienes fe. Y Él es el que está esperando cuando nuevamente dices creo. Y Él es el que te sostiene cuando eres débil. Y Él es el que te va a llevar a ese hogar eterno. Es seguro, no por ti, sino por lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Y porque Él lo prometió. Así como dijo Juan Carlos que Jesucristo les dijo a sus discípulos pescadores: crucemos al otro lado, que dice capítulo 5 de Marcos, y llegaron. El viaje fue fácil, no estaban bien zarandeados y bien miedosos, pero Jesucristo dijo: crucemos, crucemos, crucemos. Y es lo mismo que Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros. No nos dice: allá te espero a ver cómo le haces. Allá te espero y voy a caminar contigo cada día de tu vida. Y yo voy a hacer que tu fe perdure y que tu fe te siga hablando, para que tu fe pueda transformar tu vida y la manera en la cual vives aquí en la tierra. Y para que un día recibas la recompensa que yo gané y puedas estar conmigo. Amén.